Vamos a iniciar nuestro nuevo capítulo con una particular, o por lo menos recordando una serie de consideraciones. En principio, ¿cuál es el negocio o el objetivo de la dinámica? El objetivo es sencillo, o por lo menos en principio es muy claro. Dado un sistema de fuerzas o la fuerza neta que actúa sobre una partícula, determinar cuál va a ser su movimiento subsecuente, es decir, cómo va a ser su posición, su velocidad, su aceleración, conforme va transcurriendo el tiempo. Entonces, podríamos hacernos de la segunda ley de Newton, tenemos nuestra expresión, la resultante de la fuerza exterior es igual a la derivada de la cantidad de movimiento de nuestra partícula con respecto al tiempo. Proponemos una separación de variables, diferencial de cantidad de movimiento igual al producto de la fuerza por un diferencial de tiempo. Normalmente, luego de nuestra separación, proponemos una integración y a su vez ya estamos proponiendo la coordinación o la correspondencia entre los límites de integración. Es decir, para un tiempo t igual a t sub 0, cuando empezamos a observar nuestro fenómeno, la cantidad de movimiento será la cantidad de movimiento p sub 0. Y para un tiempo genérico t, la cantidad de movimiento será la cantidad de movimiento genérica p. La integral del miembro de la izquierda de la igualdad, bueno, la obtenemos con sencillez. Esto es p menos p sub 0, esta diferencia vectorial de cantidades de movimiento. Y del lado derecho esto será la integral de f por diferencial de t. Y a esta integral es lo que denominamos impulso de la fuerza f en el intervalo de tiempo transcurrido entre t sub 0 y t. Ahora bien, para poder determinar esta integral y así conocer de alguna manera las velocidades que va a adquirir, que va a tener nuestra partícula y luego proponer una nueva integración después a futuro, para poder hacer esta integral, necesitamos conocer la fuerza como función del tiempo, que lo hemos hecho como ejemplos en cinemática para determinar las aceleraciones. Si conocíamos la aceleración como una función del tiempo, integramos, tenemos velocidad, integramos, tenemos posición. Pero normalmente, en la naturaleza, es más factible obtener a las fuerzas como una función de la posición más que del tiempo. Entonces ya esta situación no la podemos empezar a resolver. Entonces, la idea es presentar algunas otras técnicas de resolución de nuestros problemas cuando se puedan hacer algunas suposiciones razonables acerca de la naturaleza de las fuerzas que están involucradas en nuestro problema. Para eso, en eso involucra a los conceptos de trabajo y energía. Vamos a empezar definiendo el concepto de trabajo de una fuerza. Consideremos una partícula que recorre una trayectoria cualquiera, una trayectoria como esta, marcada en la línea negra, y que en un instante de tiempo se encuentra en la posición A, en otro instante de tiempo en la posición B, está actuando una fuerza sobre la partícula, que es la que provoca la forma de la trayectoria que tiene, y en un determinado instante marcamos la posición para un transcurso de tiempo infinitesimal. Lo que recorre es hay un desplazamiento diferencial de R. Está claro que nuestros elementos de desplazamiento son tangentes a la trayectoria, puesto que hicimos un análisis previo en el que las velocidades instantáneas son tangentes a la trayectoria en el movimiento curvilíneo siempre. Entonces vamos a definir el diferencial de trabajo realizado por la fuerza F cuando la partícula experimenta un desplazamiento diferencial de R como el producto de la fuerza por el elemento de desplazamiento que sufre la partícula y obviamente el punto de aplicación de la fuerza. Evidentemente, las unidades que va a tener el trabajo en el sistema internacional será el producto de una unidad de fuerza, que es el Newton,
por la unidad de longitud, que es el metro, y eso es lo que se denomina el joule. Genéricamente las unidades será el producto, para cualquier sistema de unidades, entre una unidad de fuerza y una unidad de longitud. Ahora bien, para conocer el trabajo realizado por la fuerza F desde que la partícula se desplazó desde A hasta B, lo que vamos a tener que hacer es la integral entre A y B de esta expresión F por diferencial de R. Para poder hacer esa integral, vamos a tener que conocer la fuerza como función de la posición y a su vez vamos a tener que conocer la ecuación de la trayectoria que va a seguir la partícula. Es decir, eso cuando aparecen integrales en que hay que incorporar y está la necesidad de conocer la trayectoria, bueno, ya se va a ver en los cursos de matemática, estas son las integrales de línea. Entonces, bueno, tenemos nuestro diferencial de trabajo, tal cual está definido de esta manera, y como proviene de un producto escalar, recordemos esto, que el producto escalar entre dos vectores es igual al módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo comprendido entre ellos. Entonces, en este caso será el módulo de F por el módulo de diferencial de R y por el coseno del ángulo que hay entre ellos, es decir, será el módulo de F por el módulo diferencial de R y acá tenemos el ángulo que hay entre ambos vectores, es decir, el coseno de θ. Entonces, nuestro trabajo, genéricamente hablando, entre dos puntos cualquiera, será igual a la integral de F por diferencial de R por coseno de θ. A ver, acá vamos a designar el módulo diferencial de R, como diferencial de S, y ahora lo vamos a aclarar. Cuando los desplazamientos son pequeños, la longitud de la cuerda se confunde con la longitud de arco. Y la longitud de arco es el diferencial de S. Como los desplazamientos son pequeños, podemos reemplazar el módulo diferencial de R como diferencial de S, como en varias oportunidades ya lo hemos hecho. Entonces nuestra integral quedará como F por diferencial de S por coseno de θ. Un detalle. Si quisiéramos conocer la proyección de la fuerza en la dirección del desplazamiento, en este caso es la dirección tangente a la trayectoria. Si quisiéramos conocer la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar el módulo de F por el coseno del ángulo. O sea, que si nosotros acá separamos, tenemos el módulo de F por el coseno del ángulo, es la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento, F sub t. Por lo tanto, proponemos que nuestra integral entonces puede quedar como la integral entre F sub t por diferencial de S. Luego habrá que poner los límites de integración de acuerdo a cuáles sean los puntos iniciales y finales para nuestro análisis. Ahora bien, también está claro, y a partir del concepto de producto escalar, es que si la fuerza y el desplazamiento son perpendiculares entre sí, el trabajo realizado es cero, puesto que el producto escalar entre dos vectores perpendiculares es nulo. Entonces, supongamos esto. Acá vamos a ver dos ejemplos en que el trabajo es nulo, puesto que el desplazamiento es sistemáticamente perpendicular a la fuerza y viceversa. En el caso de movimiento circular, una partícula que está describiendo una trayectoria circular de radio R alrededor de su centro, C, la fuerza que está actuando es la fuerza normal sobre la partícula, que es la que provee, digamos, el cambio en la dirección de movimiento punto a punto, y el desplazamiento sistemáticamente es perpendicular a esta fuerza. En este caso, la fuerza normal o fuerza centrípeta no realiza trabajo, puesto que hay perpendicularidad entre la fuerza y el desplazamiento. Supongamos que nosotros estamos desplazando un bloque o una caja sobre una superficie horizontal a raíz de una fuerza F. Ahora bien, si quisiéramos conocer el trabajo de la fuerza peso entre dos estados distintos de movimiento de esta caja, estamos viendo que el desplazamiento es horizontal
Y la fuerza, peso, obviamente es de tipo vertical dirigida hacia el centro de la Tierra. El trabajo realizado por la fuerza de atracción gravitatoria que ejerce digamos, la que está ejerciendo la Tierra sobre el cuerpo, es nulo sistemáticamente, puesto que la fuerza en todo momento es perpendicular al desplazamiento. Ya hemos definido el concepto de trabajo de una fuerza como el producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento. Hemos visto los casos en que si la fuerza es perpendicular al desplazamiento, sistemáticamente el trabajo es nulo. Igual que si la fuerza es nulo, por supuesto, ya no hay trabajo. Lo que vamos a ver, supongamos que bajo la acción de una fuerza vamos recorriendo nuestra partícula una determinada trayectoria y en un punto la fuerza vale F1 que ocasiona un diferencial de desplazamiento diferencial de R1, luego tendremos nuestra fuerza cambiado, ahora es F2, y el diferencial de desplazamiento será diferencial de R2 y así sucesivamente entre A y B. El trabajo realizado entre el punto A y el punto B va a ser igual a la integral entre A y B de la fuerza por el diferencial de desplazamiento. Ahora, esto va a ser igual a F1 por diferencial de R1, más F2 por diferencial de R2, más F3 diferencial de R3, más Fn diferencial de Rn, es decir, la suma de los trabajos infinitesimales. Ahora bien, también es conveniente, a veces cuando uno tiene expresada la fuerza como función del desplazamiento o de la distancia recorrida a lo largo de la trayectoria, plantear la integral, vamos a corregir esto, entre A y B de f sub t diferencial de S, donde habíamos ya mostrado que f sub t aparecía porque es la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento, eso lo mostramos en el video anterior. Ahora bien, si graficamos la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento, f sub t versus el espacio recorrido a lo largo de la trayectoria, vemos que acá podemos tener una curva y hallar esta integral entre A y B implica, dada la sumatoria de los distintos trabajos infinitesimales, implica encontrar el área bajo la curva de esta función f sub t versus S entre los puntos A y B. Es decir, nuevamente esto no es nada nuevo, sino que ya ustedes en análisis 1 vieron que la integral definida entre dos puntos está representada por el área bajo la curva entre esos dos puntos. Ahora bien, si tenemos un conjunto de fuerzas que concurren en un punto que está en la partícula, es decir, un conjunto de fuerzas que están actuando sobre nuestra partícula, llámese la fuerza F1, F2, F3, F sub n, la enésima fuerza, y actúan, y a raíz de esas fuerzas se genera un diferencial de desplazamiento. Si quisiéramos conocer el trabajo infinitesimal realizado por cada una de esas fuerzas, bueno, esto será igual a F1 diferencial de R, más F2 diferencial de R, más F3 diferencial de R, más F sub n diferencial de R. Lo que tiene interesante esto es que, evidentemente, como todas las fuerzas actúan sobre nuestra partícula, el elemento de desplazamiento es común a todas las fuerzas. Por lo tanto, si queremos determinar el trabajo realizado por este conjunto de fuerzas que actúa sobre la partícula, esto será la integral entre A y B de F1, F2, F3 más F sub n, factor común de diferencial de R. Ahora, F1 más F2 más F3 más Fn, que es la resultante del sistema de fuerzas que está actuando sobre la partícula. Es decir, podemos reemplazar esta suma de fuerzas por el valor de la resultante. Y esto es algo interesante. ¿Qué significa? Que el trabajo de la resultante es igual a la suma de los trabajos individuales entre A y B. Es decir, esto presenta seguramente una mayor comodidad en muchísimos casos para el cálculo.
Vamos ahora a presentar el concepto de potencia. En más de una oportunidad, y en muchísimas situaciones de la ingeniería, en la mecánica, más allá de conocer, además de conocer el trabajo generado por un dispositivo, se necesita conocer con qué velocidad este dispositivo genera o desarrolla trabajo. Es decir, aparece el concepto de potencia como la derivada del trabajo realizado con respecto al tiempo. Tiene que ver con la velocidad con que se está realizando el trabajo. Es decir, la derivada de W versus T. ¿Qué unidades tiene esta magnitud que acabamos de presentar? Una magnitud escalar, por supuesto, llamada potencia. En el sistema internacional será la unidad de trabajo, que es el joule, dividido en unidad de tiempo, el segundo. Esto corresponde a lo que vamos a llamar el watt, el vatio. Es decir, es un joule realizado en un segundo. Genéricamente, para cualquier sistema de unidades, genéricamente es el cociente entre una unidad de trabajo y una unidad de tiempo. Por ejemplo, muy frecuente, utilizado incluso en los dispositivos, en los automóviles, si bien en los manuales sale la potencia desarrollada por el motor en vatios, todavía uno tiene internalizada la idea de lo que es el caballo vapor. ¿Cuántos caballos tiene este motor? El término más frecuente. Y para eso habrá algún sistema de conversión de unidades. Bien, dada esta definición de potencia como la derivada del trabajo realizado con respecto al tiempo, este diferencial de trabajo, como en la propia definición de trabajo, es el producto de la fuerza, producto escalar entre la fuerza y el elemento de desplazamiento, dividido un diferencial de tiempo. Ahora, lo interesante, este diferencial de tiempo puede estar dividiendo la fuerza, pero lo que corresponde es que esté dividiendo al diferencial de desplazamiento. Es decir, la derivada del vector desplazamiento con respecto al tiempo, ¿qué es? El vector velocidad. Por lo tanto, podemos expresar a la potencia instantánea como el producto escalar entre la fuerza y el vector velocidad. Y acá hay algo interesante. Y esto ocurre sobre todo en la vida diaria cuando uno conduce un vehículo. Cuando uno quiere empezar a mover el vehículo, necesita mucha fuerza. Y es por eso que si uno tiene una potencia nominal, distintas combinaciones de estas variables nos dan el mismo valor final. Uno necesita mucha fuerza, por lo tanto la velocidad va a ser baja. Por eso ponemos primera. Después, cuando ya está el vehículo en movimiento, ya no necesita tanta fuerza, podemos pasar a segunda, entonces después a tercera, después a cuarta. Cuando necesitamos subir una pendiente, cuanto más empinada sea, necesitamos bastante fuerza. Entonces, ¿por qué ya bajamos a cuarta, tercera, segunda? Porque tenemos que reducir la velocidad. Aumenta la fuerza, disminuye la velocidad. Aumenta la velocidad, disminuye la fuerza. Vamos a presentar ahora el concepto de energía cinética y el teorema del trabajo y la energía cinética. Supongamos un cuerpo, una partícula de cierta masa, que en un instante de observación tiene una velocidad v sub 0, se mueve en línea recta y se le aplica una fuerza F durante este trayecto delta X, con lo cual ahora la velocidad cambia de v sub 0 a una velocidad. ¿Por qué? Muy simple. De acuerdo a la segunda ley de Newton, bajo la aplicación de una fuerza, este cuerpo se acelera. Si se acelera, existe un cambio en la velocidad. Bien, recordemos esto también que la F sub t, es decir, la componente de la fuerza en la dirección de desplazamiento, es el producto de la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Es decir, que F sub t por ds, esto lo vamos previendo a futuro para presentar el trabajo de esta fuerza, lo vamos previendo para el próximo renglón. F sub t por diferencial de S, ¿qué va a ser? La masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo por nuestro diferencial de S. Este diferencial de t puede estar dividiendo al diferencial de B o al diferencial de S, con lo cual
Si está dividiendo al diferencial de S, la derivada del espacio recorrido a lo largo de la trayectoria es justamente la rapidez. Es decir, que esto nos queda m por b diferencial de b. Proponemos entonces el trabajo realizado por la fuerza F en un trayecto determinado, por ejemplo, como el que estamos mostrando, pero esto ya es general para un trayecto determinado, va a ser la integral entre b sub 0 y b de m por b por diferencial de b. Esta integral, resolviéndola, nos da un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, es decir, luego del intervalo al final del intervalo de observación, menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, siendo nuestro intervalo, por supuesto, donde estuvo actuando la fuerza F. A la cantidad que surge de multiplicar un medio por la masa por el cuadrado de la velocidad, lo vamos a denominar energía cinética de la partícula o del cuerpo. Si ustedes hacen el análisis dimensional, obviamente esto tiene que tener unidades de trabajo, es decir, en el sistema internacional serán Joule. Y lo que estamos mostrando entonces, si a esta cantidad la llamamos energía cinética, esta será la energía cinética final y esta será la energía cinética inicial de la partícula. Es decir, que podemos presentar entonces, encontrar, que el trabajo realizado por las fuerzas exteriores sobre una partícula es igual a la variación de su energía cinética. Esto es el teorema del trabajo en energía cinética. Retomamos entonces, el trabajo realizado por las fuerzas exteriores sobre una partícula es igual a la variación de energía cinética de la partícula. Que quede claro algo, todo este análisis hecho a través de la observación respecto a un sistema inercial, por supuesto, aquel sistema en el que se cumplen las leyes de Newton. Y acá estamos observando que esta energía cinética, depende de la velocidad de la partícula. Es decir, la energía cinética, si depende de la velocidad, también está dependiendo del referencial que estemos utilizando. Para algún referencial una partícula puede tener velocidad y para otro referencial que se mueva con la partícula puede no tenerla. Entonces, la energía cinética, que es una energía que depende del estado de movimiento, tiene fuerte dependencia también del referencial que estemos utilizando. Vamos a ver ahora el trabajo de una fuerza constante, porque dado que el trabajo tiene que ver con una integral del producto escalar entre la fuerza y el diferencial de desplazamiento, esa fuerza puede ser constante o variable. Bueno, ahora vamos a ver el caso del trabajo de una fuerza constante. Supongamos una partícula que recorre una trayectoria como la de línea continua, por ejemplo, y respecto a un observador, a un referencial con origen en O, inercial por supuesto, donde se cumplen las leyes de Newton. Respecto a un observador, en un instante, acá tenemos el punto A, determinado por el vector de posición R sub A, y acá tenemos el punto B, determinado por el vector, por el extremo del vector de posición R sub B, con lo cual el vector señalado en rojo va a ser el vector R sub B menos R sub A, lo vamos a adelantar un poco. Acá tenemos una fuerza constante que está actuando sobre nuestra partícula, es decir, que desde el punto A hasta el punto B la fuerza es constante, es decir, mantiene su módulo, su dirección y su sentido. Entonces, el trabajo de esta fuerza, dada la definición, la integral de F por diferencial de R entre A y B, esto implica que podemos sacar fuera de la integral la fuerza F, ¿por qué? Porque es constante. Y esto será la integral entre A y B de diferencial de R. ¿Qué es la integral entre A y B de diferencial de R? Y la diferencia vectorial R sub B menos B sub A, menos R sub A. Es decir, o lo que es lo mismo, F por RB menos F por RA. Acá hay algo interesante. El trabajo realizado por la fuerza F entre A y B solamente es función de la fuerza y de la diferencia de coordenadas entre A y B, es decir, el vector RB menos RA, el que está señalado en rojo.
¿Qué significa? Que es independiente de la trayectoria, es decir, o el trabajo realizado por la fuerza F entre A y B da lo mismo que haya recorrido la trayectoria continua o que haya recorrido la trayectoria en línea de puntos, puesto que este trabajo simplemente depende de las diferencias de coordenadas entre el estado inicial y el estado final considerado. Como ejemplo de una fuerza constante, lo que podemos mostrar es que en proximidad de la superficie terrestre, despreciando los posibles errores que pudieran surgir, es el caso del peso de los cuerpos, como una fuerza constante. Entonces, imaginemos, dado un referencial de coordenadas X e Y, haciendo coincidir el plano XZ con la superficie horizontal, es decir, el eje Y es perpendicular a la superficie horizontal, es decir, un eje perfectamente vertical con la dirección positiva hacia arriba, hacia el cenit. Acá vamos a mostrar los versores asociados IJ para estos dos sistemas de ejes y vamos a suponer el trabajo realizado por la fuerza peso de una partícula cuando se traslada desde el punto A hacia el punto B. Dada esta expresión, ¿la fuerza cuánto vale? Menos m por g según j. ¿Por qué menos? Porque las cosas pesan para abajo, en el sentido negativo del eje Y. La diferencia vectorial RB menos RA, ¿qué va a ser? Y bueno, será XB menos XA según Y, más I sub B menos I sub A según J. Es decir, la diferencia de estos vectores posiciones, es decir, este vector RB menos RA. Y cuando proponemos el producto escalar entre la fuerza y el vector desplazamiento, este vector, acá vemos que el producto escalar entre J y I es 0 por tratarse de vectores perpendiculares entre sí, con lo cual nos queda solamente mg por I sub B menos I sub A. O lo que es lo mismo, mg por I sub A menos mg por I sub B, porque acá hay un signo menos, lo que se hizo es dar vuelta a esto para eliminar el signo menos. A la cantidad que surge de multiplicar el peso de un cuerpo por su coordenada de altura respecto a algún referencial, se lo denomina energía potencial gravitatoria. Esto es interesante porque está claro que esta altura depende del referencial que estemos tomando, es decir, la energía potencial de este lápiz respecto al piso tiene un valor y respecto a un referencial que esté en esta superficie tendrá otro valor, es decir, depende de dónde está el referencial. Sin embargo, de lo que no depende es de, acá estamos hablando de las diferencias de alturas, y las diferencias de alturas ya son independientes del referencial. Es decir, la diferencia de altura entre dos puntos es la misma si el referencial está en el piso o está acá en la base del pizarrón o está acá. La diferencia ya no depende del referencial. Es decir, lo que podemos mostrar, que el trabajo de la fuerza peso es igual entonces a menos la variación de energía potencial gravitatoria de este cuerpo. Un detalle, ¿por qué menos? Y podemos empezar a ver el sentido de por qué este trabajo. Está claro, un trabajo negativo, porque un vector apunta para un lado, el otro vector apunta para el otro. Más allá de eso, físicamente, lo que podemos decir es que este trabajo es negativo porque un cuerpo espontáneamente no aumenta su altura respecto a cualquier referencial. Espontáneamente no la aumenta, hace falta que alguien lo lleve a otra altura. Espontáneamente sí va de una altura mayor a una altura menor. Si soltamos un cuerpo baja, pero si soltamos un cuerpo no sube. Tengamos presente esto. Vamos a empezar a ver algunas de las limitaciones que nos impone la naturaleza.